Vamos. Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces con el tema eh, que sigue, que es el de hemostasia secundaria o coagulación. Ayer dimos introducción, dimos hemostasia primaria. Comentamos que el primer paso en este fenómeno es la interacción entre plaquetas, células endoteliales y la generación de toda esta activación del proceso y qué es necesario para este proceso. Evidentemente la interacción entre plaquetas y los factores de la coagulación para hacer más sólido este proceso que es el coágulo. Entonces, si bien es cierto, comentamos ayer que es importante dividir los sistemas, recordemos que son sistemas que se activan en paralelo y están continuamente en interacción continua. Y tan es así que el día de ayer comentamos el hecho mismo que las placas sobre la superficie de plaquetas activadas, una vez que sufre el proceso de activación, hay una modificación sobre su superficie, incluso los gránulos alfa cuando se fusionan, incluso cuando lo que hacen es una especie de los gránulos alfas como revertir su interior, expone más glicoproteína 2B3A y sobre esas superficies donde se lleva a cabo el contacto. Entonces, el proceso de la coagulación, conceptos importantes son, es un sistema biológico de defensa donde participan elementos celulares y plasmáticos, particularmente monocitos, particularmente células endoteliales, también participan plaquetas y, importantemente, también proteínas. En el caso de la hemostasia secundaria, pues es indudable la participación de las proteínas que son los factores de la coagulación. Algo muy importante y que ayer enfatizamos es la idea de que la sangre se mantiene en un estado líquido. Esto se logra gracias a un sistema, no solamente un sistema que va a generar la formación del coágulo del tapón, sino también de todo este proceso de regulación que vamos a ver posteriormente, de regulación anticoagulante. Participan dinámicamente, por lo habíamos comentado, plaquetas, endotelio y otras proteínas como son factores de la coagulación que vamos a estar viendo. Bueno, algo muy importante antes de entrar y ver las tablas de los factores de la coagulación, tenemos que analizar que pues los factores de la coagulación tienen diversas características. Los factores son proteínas y por lo tanto podemos decir que prácticamente todos los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado. Pues son proteínas, algunos son cofactores con ciertas características, algunas son enzimas proteolíticas, son proteasas de serina y por lo tanto al tener síntesis hepática pues es lo que va a llevar a cabo todo este proceso de síntesis y participación de procesos enzimáticos. Algunos factores son factores K dependientes, entonces requieren de la vitamina K y una serie de procesos importantes para llevar a cabo este proceso. Tal vez un poco la excepción es hecha en el caso del factor 8. Si bien es cierto, el factor 8 su principal síntesis es en el hígado, pues tiene síntesis en general en la célula endotelial, ¿no? Claro que pues en el paciente que tiene problemas hepáticos puede haber afectación, pero en realidad es un factor que tiene síntesis particularmente endotelial. Igualmente en el caso del factor tisular, el factor tisular, el gran iniciador de la coagulación, se sintetiza particularmente en todas las células endoteliales y por lo tanto, y en monocitos. Por lo tanto, pues podemos decir que prácticamente no hay deficiencia de factor tisular. Esto es importante porque lo vamos a ver más tarde, el papel que tiene el factor tisular. Ahora, esta tabla es muy importante porque son los factores de la coagulación. Y uno puede decir, bueno, pues, ¿cuáles son los factores? Bueno, desde la clasificación original de factores de la coagulación, que son por números romanos, empezando por el factor 1, que es el fibrinógeno, el factor 2, la protrombina, el factor 3, el factor tisular. En su momento, el factor 4 se había catalogado el calcio, por eso van a ver que no existe factor 4.
El factor 5, la procelerina. El factor 6 no existe porque se equivocaron y al factor 5 activado le llamaron factor 6. Tenemos el factor 7, la proconvertina. El factor 8, el factor antihemofílico A. El factor 9, el factor antihemofílico B. El factor 10, el factor de Stuart-Praguer. El factor 11, el factor antitromboplastínico plasma. El factor 12, el factor 12 y el factor 3, el factor estabilizante de la fibrina. También tenemos otros dos factores que no tienen nomenclatura, que es el factor Fischer y el factor de Fletcher. Perdón. ¿Qué factor es el que tiene el mayor peso molecular? Bueno, pues entre los que son más pesados, pues tenemos al factor 8 y el factor 5, que son dos cofactores, y por supuesto que el fibrinógeno son factores que influyen. Más que entender que estos factores tienen una concentración plasmática y bueno, pues pueden aprendérsela o no. Lo importante de los factores de la coagulación es las características que tienen. Por ejemplo, el 5 y 8 son dos cofactores y que ahorita vamos a estar analizando. Pero por otro lado es la vida media. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con una hemofilia A, su vida media es de 8 a 12 horas. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Y el factor 9 de 18 a 30 horas. Entonces quiere decir que si tengo un paciente con hemofilia A, le voy a estar poniendo factor cada 8 a 2 horas, va a depender mucho de la condición hemorrágica. Y si tengo un paciente con deficiencia de factor 9 o hemofilia B, pues lo voy a estar transfundiendo o infundiendo cada 18 a 30 horas. Esta es otra característica. Si yo tengo un paciente con una deficiencia de fibrinógeno, que las hay, pues vean cada cuándo hay que estarlo transfundiendo el clorprecipitada donde hay fibrinógeno o infundiéndole el hemoderivado, que ya hay hemoderivados de fibrinógeno. Otro detalle importante, y bueno, y el otro es el factor de la coagulación con la vida media más corta, es el factor 7, que tiene de 4 a 6 horas. Este factor es el que tiene la vida media más corta, por lo tanto, pacientes que tienen hepatopatías, el primer tiempo de la coagulación se les puede prolongar, es el TP, precisamente porque debido a que tiene la vida media corta, como que es el que se empieza a rezagar. El otro detalle importante es dónde se codifican. A lo que quiero llegar es, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de factor 8 y factor 9, su codificación es el cromosoma sexual X. ¿A qué se refiere esto? Que hombres manifiestan la enfermedad y mujeres son las portadoras. Esto le da un patrón de comportamiento característico. Ahora que veamos más tarde hemofilia, pues vamos a ver que si tenemos un varón pequeño que tiene hematomas, es decir, como lo que decíamos ayer, el comportamiento clínico de hematomas, pues dices, es hemofilia hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué tipo de hemofilia A o B? Bueno, pues va a depender de cómo esté la concentración de factor 8 o de factor 9. Entonces, esto es muy importante. El otro aspecto es el factor tisular. Bueno, el factor tisular se codifica en el cromosoma, pero su concentración es mínima. ¿Por qué? Porque se encuentra sobre la superficie, la concentración plasmática, porque forma parte integral de la membrana de las células. Entonces, lo único que hace el factor tisular es hasta este fenómeno. Estás la superficie, lo que hace es exponerse. Entonces, en ese momento, pues se expone, viene el factor 7, se le une, y este es el concepto en el cual viene el proceso. Entonces, estos procesos son importantes. ¿Que hay que conocerse la nomenclatura? Sí, sí es importante porque esto nos va a permitir en los modelos celulares saber cómo van a interaccionar cada uno de los factores. ¿Qué son los factores? Bueno, los factores de la coagulación general, ya decíamos, hay cofactores, en el caso específico el factor 5 y factor 8, o el fibrinógeno, que es el sustrato en el cual todas interaccionan para hacer que pase de fibrinógeno a fibrina. La mayoría de los factores de la coagulación, y ahorita los vamos a ver, son proteasas de serina o serinproteasas, que son hidrolasas que van a degradar estos enlaces peptídicos que se encuentran entre los factores de la coagulación, y lo que va a hacer que un factor de una cadena pase a ser un factor de dos cadenas. Entonces se vuelve y expone sus sitios catalíticos en la aminoácido serina y van a actuar sobre otra proteasa de serina que está en una cadena y bueno, pues hace una conformación, un cambio. Entonces en realidad se consideran como tal que son enzimas digestivas, entonces que van a ser actuando sobre otras proteínas. Y lo que les da una característica importante a los factores de la coagulación, recuerden este aspecto importante, que normalmente los factores de la coagulación, no encontramos factores de la circulación, a excepción hecha en pequeñas cantidades de la trombina, todos se encuentran en forma de simógenos. ¿A qué se refiere este concepto de simógenos? El simógeno es una enzima no activada.
Entonces, normalmente los factores que vamos a encontrar son simógenos. Claro, entonces cuando pasan a ser enzimas proteolíticas, pues ya como tal vamos a conocer que es un factor de la coagulación activado. Entonces, este es un concepto básico, esencial, sencillo, donde el factor circula en forma de simógeno. ¿Por qué no de forma activada? Porque una vez que está activada, surgen los inhibidores. Por ejemplo, si tuviéramos un factor 2 activado, ya no sería protrombina, sería trombina. Entonces sería un factor 2 activado. Entonces, en el momento que hay 2 activado, existe una antitrombina que lo va a hacer, lo va a capturar y lo va a inhibir. Por eso, precisamente, es un mecanismo de seguridad que tenemos los inhibidores que imposibilita que haya factores de la coagulación pues, circulante. En condiciones fisiológicas, claro, en condiciones patológicas podemos encontrar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, nuevamente enfatizando este concepto. Existe un simógeno, puede ser el factor 12, por ejemplo, lo activo en la superficie de contacto, las plaquetas, pasa a ser un factor 12 activado. Este factor 12 activado actúa sobre el factor 11, es un simógeno, ese factor 11 va a hacer hidrolizar y va a hacer que se formen las dos cadenas y expone el sitio catalítico, proteasterina en una secuencia originalmente conocida como una secuencia enzima-sustrato o de cascada, como uno de los modelos que vamos a ver a posterior. ¿Cómo se clasifican los factores? Y este es un concepto muy importante. ¿Y por qué decimos que los factores son factores de vitamina K? Y cuando uno les pregunta, ¿por qué son factores de vitamina K? Ah, pues es el 2, 7, 9 y 10. Bueno, sí, pero a ver, ¿por qué son vitamina K dependientes? ¿O qué los hace diferentes? Y este es un concepto muy relevante que lo vamos a explicar a continuación. Estos factores de la coagulación, 2, 7, 9 y 10, y dos proteínas que participan en la regulación antitrombótica, que es la proteína C y proteína S, igual existe la proteína Z, son proteasas dependientes de calcio, ¿no? Y necesitan de la vitamina K. ¿Por qué? Porque la vitamina K es importante porque va a hacer que este factor, lo que va a hacer que este factor a través de un proceso que se llama gamma carboxilación, o sea, esta carboxilación en posición gamma, sufra la modificación y tenga residuos blue o black que se le llaman. Entonces, en el momento que hay esos residuos, va a permitir que el calcio se le ancle. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un factor de la coagulación, por ejemplo, el factor 7. Factor 7 puede estar circulando, pero si este factor no sufre el proceso de carboxilación por la presencia de la vitamina K, este factor no va a poder anclarse a una superficie de contacto. Puede ser el monocito, puede ser el endotelio. Entonces, efectivamente, este factor va a estar circulando, pero no va a ser activo. Entonces, mucho gusto que exista el factor, pero al no ver la vitamina K es un factor no activo. Entonces, ese es importante, la presencia de la vitamina K. Ahora dice, el paciente tiene hepatopatía, ¿le doy vitamina K? No, porque el problema no es que el factor no se produzca, el problema son cosas diferentes, porque muchas veces a los pacientes con hepatopatía les dan vitamina K. El problema es que el paciente con hepatopatía, con daño hepático, no tiene un problema de vitamina K, tiene un problema en la síntesis del factor. Y ahí por mucho vitamina K que yo le ponga, no va a hacer que ese factor sea diferente. Entonces, esto es importante en este concepto. Entonces, ¿qué hace estos factores 2, 7, 9 y 10? Una vez que tienen los residuos GLA, le va a permitir que se forman puentes de calcio. Y estos puentes de calcio hacen que estos factores entonces se unan a las superficies de contacto y participen en los complejos enzimáticos importantes. Aquí está, por ejemplo, en este proceso de carboxilación que sufre con la vitamina K, por ejemplo, aquí puede ser el 2, el 7, el 9, el 10, aquí está ejemplificado el factor 7. Entonces, una vez que sufre el proceso de carboxilación, hay una modificación en posición gamma y esto le va a permitir que se ancle a través de cargas con el calcio. Esto le va a permitir que entonces que el factor 7 y el calcio se ancla a la superficie. Por lo tanto, el calcio es muy importante para el proceso de activación de la coagulación. Si no hay calcio, no se va a llevar a cabo el proceso de la coagulación. Por eso, en algún momento al calcio se le catalogó como el factor 4 de la coagulación. Entonces, cuando les pregunten, si yo les preguntara y de examen, y no por examen, sino por conocimiento,
¿por qué se requiere, por qué son factores K dependientes? Bueno, porque se requiere que la vitamina K, que es una vitamina liposoluble que se encuentra mucho pues prácticamente en todos los alimentos, particularmente en vegetales verdes, en la carne, haga el proceso de carboxilación de los factores y haga puentes con el calcio y le permita unirse a los fosfolípidos. Entonces, este es un concepto importante. 2, 7, 9 y 10, entonces son K-dependientes, por lo tanto necesitan formar puentes de calcio para anclarse a la superficie. Si que no anden circulando, pues sí, circulan, pero no son activos. Aquí lo importante es que requerimos que formen estos puentes y permitan anclarse a los fosfolípidos e integrarse en los complejos enzimáticos para llevar a cabo el proceso de activación de la coagulación. ¿Cuándo no hay vitamina K? Bueno, pues cada vez es más raro, pero pues en los pacientes severamente desnutridos, en pacientes que, por ejemplo, la enfermedad hemorrágica del recién nacido, por eso en pacientes desnutridos o prematuros se les da de forma profiláctica vitamina K, en pacientes que pues llevan mucho tiempo sometidos a un proceso de antibiótico-terapia, donde se barre la flora intestinal y donde pues la flora intestinal es parte también productora de la vitamina K, puede ser que haya esta carencia. Decíamos que los pacientes que la vitamina K es liposoluble. Por ejemplo, se puede ver en pacientes que tienen problemas en vesículas. Largo tiempo, la vesícula liberar bilis hace que los lípidos se puedan absorber. Entonces, un paciente que pueda tener un defecto biliar crónico puede hacer que a lo mejor ese paciente pueda tener un déficit crónico, no agudo, después de meses o de años de vitamina K. Puede ser que a este paciente que va a ser sometido a cirugía, porque nos ha tocado valorar pacientes que tienen problemas de vía biliar, le pides tiempos de coagulación y tiene el TP prolongado. Y dices, bueno, porque el TP prolongado no tiene daño hepático, no tiene una cirrosis biliar. Y lo que sucede, muchas veces lo que se les hace a estos pacientes, cuando tenemos las sospechas, se les da lo que le llamamos la prueba de Kohler. El doctor Kohler, un coagulólogo, lo que hizo es les ponía vitamina K inyectado y corregía el tiempo de coagulación. Entonces, yo lo que hago es, tengo un TP basal, está alargado, yo sospecho que es porque no se absorbe la vitamina K, le pongo la vitamina K y entonces lo que sucede con esta vitamina K, lo que va a suceder es, al administrarlo, corrige el efecto, particularmente en 12, 24 horas, le hacemos un TP basal, a las 24 horas corrige y dice, pues ya, a lo mejor ni requiere siquiera transfusión de plasma, que es muy socorrido por los cirujanos. Entonces, pero es muy específico las causas por las cuales yo le voy a dar vitamina K a un paciente. ¿Cuál podría ser el otro motivo? Pues el paciente está con cumarínicos. Recordamos ayer que hacíamos, poníamos el ejemplo de los pacientes. A veces esos pacientes están crónicamente manejados por cumarínicos, sea la senocumarina, la warfarina, porque tiene una cardiopatía, porque ha tenido trombosis, y que hacen esto, pues son inhibidores de las enzimas de la vitamina K, y entonces lo que hacen los anticoagulantes orales tipo cumarínicos, como la warfarina o la senocumarina, es bloquear la vitamina K. Entonces, al bloquear la vitamina K, en automático no hay factores importantes, 2, 7, 9 y 10. Pero el verdadero efecto de los cumarínicos es bloquear dos poderosos factores. El factor 2, que es la trombina, y el factor 10. Entonces, para que vean la importancia de esto. Entonces, si el paciente de repente está con cumarínicos y se me pasa la dosis, no como clínico, sino a veces tienen una estrecha ventana terapéutica. Entonces, a veces le sube uno la dosis y el paciente empieza a sangrar, o le baja la dosis y el paciente queda sin efecto anticoagulante. Entonces, y si el paciente resulta que ese paciente se nos pasa la dosis y con el control del INR resulta que tiene un INR muy alto, pues a veces suspendiendo el medicamento. Pero si ese paciente tiene sangrado o va a ser sometido a cirugía, yo revierto el efecto administrándole vitamina K. Entonces, este es un concepto que por lo cual es importante retomarlo, el papel que tienen estos factores de la coagulación que son vitamina K dependientes. Entonces, son proteasas de serina, como les decía. Entonces, a través de estos residuos GLA, una vez que ha tenido este efecto, y tiene el residuo a través de la vitamina K, le permite el anclaje a través del calcio por cargas
y permite el anclaje de los factores 2, 7, 9 y 10 sobre la superficie. Entonces, ahora sí, este factor, como lo estamos visualizando así, tiene la capacidad de estructurarse dentro de todos los complejos enzimáticos que hemos visto. Aquí está un ejemplo de factores de la coagulación. Estos son factores proteasas de serina, ¿no? Los primeros 4 son los K-dependientes, 2, 7, 9 y 10. Estos de aquí para arriba, ¿no? Entonces, estos son los que van a sufrir la modificación con la vitamina K. Pero también tenemos factores proteasas de serina no K-dependientes. Entonces, para el cual tenemos el factor 11, el factor 12 y tenemos a la precalicarina. El otro factor importante es el factor tisular. El factor tisular no es un factor K-dependiente, pero es el gran iniciador de la coagulación sanguínea. Se encuentra sobre la superficie de los vasos y monocitos e incrementa la actividad enzimática del factor 7 y es el iniciador actual de la coagulación. Es importante conocer al factor tisular porque al ser el protagonista actual del proceso de activación de la coagulación, tiene un dominio extracelular, uno intramembranal y otro intracelular, y que tiene homología con los receptores de las citocinas. Entonces, es importante recordar la función que lo vamos a ver más tardíamente en los procesos enzimáticos, en el caso de cáncer, metástasis, sepsis, inflamación, trombosis y bueno, pues en condiciones fisiológicas, en este proceso que estamos llamando de hemostasis secundaria de coagulación. Ahora, en esa secuencia, digo, ahorita los vamos a ver aislados, va a quedar claro, pero lo que quiero entender ya en los conceptos, en los modelos, les va a quedar más claro. Un factor importante es el factor 7. El factor 7 es un factor K-dependiente, es el factor que tiene la vida media más corta, lo habíamos comentado, por lo tanto necesita calcio, pero por otro lado, lo que yo les ejemplificé hace un momento, una vez que se expresa el factor tisular, llega el factor 7 y se le une. Entonces, el factor tisular y el factor 7 es K-dependiente, necesita calcio más fosfolípidos, forman un complejo para llevar a cabo la iniciación del proceso de la coagulación. Entonces, el factor tisular y el factor 7 son los que van a iniciar, los grandes iniciadores de este proceso de activación de la coagulación. Y aquí lo estamos ejemplificando. Si ustedes se percatan aquí vemos que tiene el factor 7 con sus diferentes dominios, tiene su sitio catalítico, que es una proteasa de serina, que tiene sus diferentes dominios, que son factores de crecimiento epidérmico, y los residuos GLA. Entonces, aquí no está puesto, pero recuerden que donde hay residuos GLA hay calcio, entonces aquí está el calcio. Y el factor tisular. El factor tisular, aquí nada más le faltó una figura ejemplificar que tiene una parte transmembranal y una parte intramembranosa. Entonces, lo que va a hacer es, se van a abrazar estos factores. Entonces, aquí lo ven, están abrazados, entonces ya forman un complejo enzimático que es factor tisular, factor 7, calcio y fosfolípidos. Entonces, este forma el complejo de activación de factor tisular o el gran iniciador de la coagulación. Aquí lo veríamos nuevamente en esta imagen, ¿no? Factor tisular, factor 7 sobre la superficie para llevar a cabo el proceso de activación. Nuevamente, ¿por qué el factor 7? Porque junto con el factor tisular son los iniciadores de la coagulación. Entonces, aquí están totalmente abrazados, interrelacionados, formando, pues, prácticamente sería un complejo cuaternario, incluso unidos. Entonces, vemos los diferentes dominios como se encuentran anclados. El factor tisular, como les ejemplificaba, en esta parte tiene una parte trans e intramembranosa, ¿no? Y el calcio. Y eso es importante porque el factor tisular manda una serie de señalizaciones al interior de la célula. Y su sitio catalítico, que el sitio catalítico, pues ya decíamos que es una proteasa de serina. Entonces, una vez que hay factor 7 y factor tisular, entonces se vuelven un complejo enzimático. Va a actuar sobre el siguiente factor. ¿Sobre cuál? Sobre el factor 10. El factor 10 es un factor K-dependiente. Entonces, al ser K-dependiente, tiene residuos GLA. Y estos residuos GLA va a permitir formar otro complejo que a su vez va a permitir activar de protrombina a trombina. Y aquí tenemos la otra enzima muy importante, que es la trombina. La trombina es la proteína más importante en la activación del proceso de activación de la coagulación. Entonces aquí lo vemos, en este caso la trombina va a ser de protrombina, que es un factor K-dependiente, nuevamente enfatizo porque es el 2, tiene sus diferentes dominios Kringle, ¿no? Y su residuo GLA y necesitaría calcio.
y su sitio catalítico, por supuesto. Entonces, una vez que hay factor 10, el factor 10 se va a unir al factor 5 y va a hacer que, a través de la activación, va a hacer que pase de protrombina a trombina. Entonces, aquí veríamos la protrombina completa y la trombina nada más, digamos, quedaría la cabecita. Y el otro pedazo o péptido que queda se le llama fragmento 1 más 2 de la protrombina. Cuando se genera mucha trombina, se está liberando el fragmento 1 más 2. Si yo encontrara, por ejemplo, en un paciente con COVID, ¿no? Ahora que estamos, ya hemos visto y seguramente ustedes han escuchado, porque he visto que muchos de ustedes han estado de las sesiones que hemos tenido de COVID. En un paciente con COVID tenemos dímeros D muy altos, ¿no? Hay muchos factores, uno de ellos porque hay una coagulopatía y un estado hipercoagulado, entonces se forman muchos dímeros D, y que vamos a ver de dónde se forman los dímeros D. Pero, ¿cómo estaría el fragmento 1 más 2 de la protrombina en el COVID? Analicen, ¿cómo estaría? Si hay una gran generación de coagulación, de factores de la coagulación, porque el virus está generando activación a través del factor de necrosis tumoral, haciendo que se exprese mucho factor tisular, esto está generando mucha trombina. Entonces, al haber mucha trombina, si yo en un paciente con COVID-19 le determino fragmento 1 más 2, va a estar hasta el cielo también, ¿sí? Claro, no se determina porque pues, es una prueba que se determina por ELISA, es un poco más compleja, pero hay artículos donde lo han determinado y han encontrado que igual está hasta el cielo fragmento 1 más 2, lo que nos implicaría que el paciente con COVID tiene una gran activación. Entonces, a lo que voy es que el fragmento 1 más 2 de la protrombina forma una parte importante. Entonces, Jonathan y Julia, les pido que se me ayuden a apagar los micrófonos, por favor. Ok, entonces, ya decíamos entonces que se genera la trombina. Entonces, la trombina, una vez que se genera, esta enzima proteolítica, que es una proteasa de serina, es muy importante porque esta proteasa de serina es lo que va a hacer que pase, por lo tanto, de fibrinógeno a fibrina. Entonces, aquí veríamos la trombina, ¿no? Ya una vez que se activa. Entonces, bueno, ahorita lo estamos viendo individualmente, pero con calma y ahorita vamos a ver cómo funcionan juntos. Pero también tenemos cofactores, el factor 5 y el factor 8 no son K-dependientes, ¿no? Simplemente sufren una modificación por la trombina, igual que sinógeno de alto peso molecular, o también llamado factor de Fitzgerald, y que tienen sus diferentes dominios. Y tenemos otros cofactores celulares, bueno, pues en este caso es el factor tisular, por otro lado. Vamos a ver un cofactor que es el factor 8. Y esto, aunque más tarde se vuelva a retomar en el caso de la hemofilia A, es importante considerarlo. Entonces, se codifica en el cromosoma sexual X, es de los factores más grandes junto con el factor 5 con el fibrinógeno, va a sufrir una modificación por la trombina y tiene síntesis, por supuesto que en la célula endotelial, por supuesto que en el hígado, en esplénica, nódulos linfáticos, riñón y prácticamente en toda la circulación. El caso del factor 8 es interesante y vale la pena retomarlo porque, bueno, pues tenemos una patología importante cuya deficiencia produce un trastorno hemorrágico hereditario severo o grave, que es el caso de la hemofilia tipo A. Entonces, aquí vamos la molécula del factor 8 completa. En condiciones fisiológicas tenemos estos dominios A1, A2, el dominio B, A3, C1 y C2. Cuando se activa por la trombina el factor 8, corta el dominio B. Entonces, adiós dominio B y queda una molécula donde hay dos cadenas, donde hay uno A2 y A3, C1 y C2. Entonces, aquí queda este complejo heterodimérico donde se va a unir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el factor 8, y ayer lo comentamos, va unido con el factor de von Willebrand, es su chaperón, va unido y protege, el factor de von Willebrand va a proteger al factor 8 de la inactivación de la coagulación. Aquí veríamos el dominio del factor 8, pues diferente, pero ya sin el dominio B. Si lo ven aquí sin el dominio B y el factor 8, por un lado se va a unir al factor 9 y por otro lado se va a unir al factor 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El factor 8 a través de enzimas se va a liberar el dominio B. Este dominio se va a perder y va a quedar así esta molécula, ¿no?
Ahora, el factor 8 es muy interesante y esto vale la pena aclararlo. El factor 8 se libera de los cuerpos del endotelio con el factor de von Willebrand. Ayer hablamos del papel del von Willebrand en el proceso de la fisiología de la hemostasia primaria. Pero el von Willebrand también participa en la coagulación porque es el que, es como que la persona y tiene la solapa para que yo aquí meta el factor 8 en la solapa. Y si yo traigo en la solapa de mi camisa o del saco al factor 8, lo voy cuidando. Entonces lo cuido, imposibilito que nadie me lo robe, que nadie lo quite. Eso es lo que hace el factor de von Willebrand en condiciones biológicas al factor 8. Lo cuida, lo protege, imposibilita que lo estén degradando, que lo estén dañando, ¿no? Entonces, esto permite que el factor 8 tenga una vida media de 8 a 12 horas. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay factor de von Willebrand? Cuando no hay factor de von Willebrand, pues el factor 8 queda libre y es muy susceptible a enzimas proteolíticas que se encuentran en circulación y hace que el factor 8 disminuya su vida media. Por lo tanto, en los pacientes que no tienen von Willebrand, va a tener también factor 8 bajo. No porque tenga un defecto, no es porque sea hemofilia, no porque tenga un defecto en la síntesis en cromosoma sexual X, sino porque no hay quien lo cuide. Ahora, recordemos, este es un aspecto muy importante. El factor von Willebrand va a actuar en la hemostasia primaria. Y de hecho, un concepto muy coloquial, pero nunca se les va a olvidar. Que el factor 8 y von Willebrand desde que nacen casados. Entonces están juntos siempre, toda la vida están juntos. ¿Quién los divorcia? El juez que los divorcia es la trombina. Llega la trombina y le dice, a ver tú, von Willebrand, vete a hemostasia primaria, a ver tu factor 8, vete a coagulación en el proceso enzimático. Es el único que los rompe cuando hay trombina. La trombina tiene receptores par1 y par4 sobre la plaqueta, activa plaquetas, entonces lleva a cabo el proceso. Pero normalmente circulan juntos. Este es un concepto muy importante que quiero enfatizar. Entonces, nuevamente, bajo esta misma premisa, y quiero enfatizar esta conceptualización. Cada uno tiene síntesis independiente, el factor 8 en cromosoma sexual X y el factor de von Willebrand en cromosoma 12. Están juntos, por lo tanto, se sintetiza independiente, pero bueno, pues al final están juntos, están casados hasta que llega la trombina y los divorcia. Quiere decir que en el paciente con enfermedad de von Willebrand va a haber disminución del factor 8. Incluso hay una variedad de von Willebrand que vamos a ver más tarde, donde se ve afectada esta unión, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una, y si en el paciente con hemofilia, ¿qué le pasa al factor de von Willebrand? Pues nada, ¿no? Entonces, en este matrimonio, factor von Willebrand, factor 8, pues ¿quién gana, quién pierde? Pues si no hay factor von Willebrand, pues el factor 8 pierde. Y si hay factor de von Willebrand, pues le da lo mismo que haya o no factor 8, ¿no? Es igual en un matrimonio. ¿Quién pierde más, el hombre o la mujer? Siempre pongo en este ejemplo, aunque me digan que repito, pero creo que es muy coloquial el ejemplo. ¿Quién pierde en un divorcio o en un matrimonio? ¿Quién pierde, quién gana? Pues yo vería que el factor de von Willebrand es la mujer y el factor 8 es el hombre, porque quien gana el matrimonio es el hombre y quien pierde con el divorcio es el hombre. Entonces siempre la persona fuerte es von Willebrand. Así imagínense al factor von Willebrand, una molécula grande, fuerte, poderosa y que protege al hombre, aunque nos queremos hacer los fuertes, siempre somos los débiles de la relación, ¿no? Entonces, es el factor 8 el que termina perdiendo en esta relación. Este concepto así que parece coloquial hasta chusco, nunca se les va a olvidar. Entonces, en condiciones fisiológicas, cuando en un banco de sangre, donde hay factor von Willebrand, no hay factor 8, en los crioprecipitados. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber factor von Willebrand, va a haber factor 8, por supuesto, porque siempre biológicamente en forma nativa están juntos. Cuando hay hemoderivados que se utilizan en hemofilia, por ejemplo, hay concentrados de factor 8 ricos en von Willebrand y hay concentrados de factor 8 con poco von Willebrand, pero esos son procesos químicos, porque de forma nativa, pues van a estar juntos, ¿no? ¿Cuál factor es mejor? Bueno, se cree que el mejor factor es el que viene de forma nativa, von Willebrand con factor 8, porque se cree que incluso este hemoderivado, que es el factor 8 que se utiliza en hemofilia,
genera menos anticuerpos. ¿Por qué? Porque parece que el factor von Willebrand lo está protegiendo los sitios antigénicos. Bueno, este es uno de los modelos hipotéticos que existe. Entonces, siempre cuando vean a un paciente con hemofilia que se le va a poner un hemoderivado, que es un producto plasmático, ustedes tienen que verificar, a veces un factor 8, ¿tiene von Willebrand? Sí, poco, mucho o intermedio, porque hay un factor de von Willebrand, como se le mate P, que tiene mucho von Willebrand, hay uno que tiene poquito y hay uno que tiene intermedio. Entonces, es importante esta conceptualización porque vamos a encontrar von Willebrand en factor 8 en plasma, en crioprecipitados y en hemoderivados, ¿no? Entonces, es importante que nunca olviden este concepto que son proteínas que trabajan juntas y que vamos a ver en von Willebrand en hemofilia, en el diagnóstico, la importancia que tiene esta relación importante. El factor 5 es otro cofactor y que es muy semejante en el caso de la es un cofactor y tiene ciertas homologías con el factor 8. Si lo ven, también tiene un dominio central B que es perdido y tiene dominios parecidos. Este factor no va unido con nadie. Entonces, también la tromina sufre la modificación. Entonces, es importante conocer que hay varios modelos. Este es un artículo que habla de las teorías de la coagulación sanguínea y que ahorita se las voy a explicar y creo que esto va a quedar un poquito y también les prometí que les voy a mostrar unos videos, pero se los quería mostrar, terminamos esto y la siguiente plática de regulación, los videos para que tengamos toda la visión general y les quede un poco. Y esos videos también se los voy a subir a la plataforma, ¿eh? Entonces, para que ustedes lo tengan. Estos modelos teóricos, vamos a ver ahora todos los factores, cómo se integran en modelos, desde el modelo clásico de Morawitz hasta el modelo celular actualmente vigente, que puede tener algunas actualizaciones, pero es el vigente actual, ¿no? Pasando por el modelo de la cascada, de los complejos y de Nemerson. Entonces, el primer modelo que surgió fue el modelo de Morawitz, donde proponía la última fase de la coagulación, que la protromina pasaba a tromina y fibrina a fibrina. Esto fue publicado en 1905 y después publicado en el 54. Entonces, después del modelo clásico, donde plantea la última fase de activación de la coagulación, el doctor Quick en 1930, o sea, ¿qué pasa de 1905 a 1964? Entre el primer modelo y el siguiente gran modelo. Bueno, pues empiezan a descubrir factores de la coagulación. El doctor Quick, que describió el factor 5 con el doctor Orren, desarrolla un tiempo de coagulación para tratar de ver en el laboratorio, reproducir el modelo teórico de Morawitz, ¿no? Y con base a eso desarrolló lo que actualmente conocemos como el tiempo de protromina. Recordemos que antes se le conocía también como tiempo de Quick, lo que actualmente se conoce como TP o PT, ¿no? Tiempo de protromina. Entonces, ¿y qué utilizaba? Pues utilizaba un extracto de tejidos más calcio, porque es importante eso. Entonces, usaba extracto de tejidos, calcio y un activador, ¿no? Este activador venía en el extracto de tejido, ¿no? Era en realidad este activador que utilizaba el doctor Quick, era el activador que utilizaba una proteína, una fosfolípido más proteína, que era la membrana completa. Entonces, en realidad, si tratamos de entender los conceptos, el tiempo de protromina debería ser un tiempo de tromboplastina completa, ¿no? Para hacer la diferencia de lo que vamos a hablar más tarde. Así que pues empiezan a describir Patek y Taylor, empiezan a describir que existe una molécula que es el factor antihemofílico, que es el factor 8, el doctor Quick y Orren el factor 5 y el factor 6, lo que yo les decía que a la postre pues se supo que en realidad el factor 6 es el factor 5 activado. Entonces, en estos años empezaron a descubrir factores. El doctor de Chapel Hill en Carolina del Norte, el doctor Kenneth Greenhouse en 1939, pues ya con base a los estudios previos, pues ya identifica qué era lo que provocaba la hemofilia. Se intuía, pero no se sabía qué era lo que provocaba la hemofilia. Y hasta que se logra aislar esta globulina que viene a ser este cofactor, que viene a ser el factor 8. Y él fue uno de los primeros que empezó a generar lo que actualmente existe. Modificó genéticamente perros y generó una camada de perros hemofílicos. Y estos perros hemofílicos han permitido seguir estudiando muchos de los factores que actualmente se utilizan en Carolina Norte, en Chapel Hill.
Ahora, se sabía que había una hemofilia hasta que llegó el doctor Alfred Pavlovsky de Argentina y él empezó a mezclar plasmas de pacientes con hemofilia y veía que, pues, si los dos tienen el mismo defecto, cuando yo mezclaba el plasma de ellos, no corregían. Eso era lo lógico, pero sin embargo se percató que a un paciente con hemofilia y otro le ponía plasma de uno y otro y sí corregía. Entonces dices, no, dice aquí, él intuyó que había dos tipos de hemofilia. Si bien es cierto, él logró identificar que como tal había una deficiencia de factor 9, pues dio la pauta de que había dos tipos de hemofilia. ¿Y a quién se le reconoce el mérito de haber aislado al factor 9? Pues es a la doctora Rosemary Biggs de la Universidad de Oxford, alumna del doctor Mafarlan. Entonces, él identificó en un niño que se llama Stephen Christmas, lo que actualmente conocemos como la deficiencia de factor 9 o hemofilia B. En realidad, por eso al factor 9, si ustedes lo ven, también se le conoce como el factor de Christmas, porque ese fue el origen del apellido del niño que tenía este tipo de hemofilia. Ahora, ¿cuándo surgió el siguiente tiempo de coagulación? Que es el tiempo de tromboplastina parcial activado. Esto fue dado por el mismo doctor Bringhaus, que ustedes lo ven aquí. Ya recuerden que vimos la foto donde identificó al factor 8. Y aquí vemos también al doctor Wagner, que era parte de su grupo en Chapel Hill, y Lagner, donde vieron que cuando empezaban a diluir la tromboplastina que se utilizaba para el tiempo de Quick, se empezaban a valorar otras vías alternas del proceso natural de activación de la coagulación. Y ellos le llamaron tiempo de tromboplastina parcial. Recuerden, este concepto es fundamental. Y ojo con que yo los escuche decir algún día que es el tiempo parcial. El tiempo no es parcial. Lo que es parcial es la tromboplastina, ¿no? Jamás vuelvan a poner a decir, vengo a pedirle TPT. Entonces, a mí cuando va un residente me dice, doctor, vengo a que me haga un TPT. Ya con eso digo, ni quiero verte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que entenderla. Quien habla bien, ya de antemano dices, ya este tiene conocimiento de que el tiempo es total y lo que viene a pedirme es un tiempo de una tromboplastina que hicieron parcial porque el tiempo de Quick es una tromboplastina completa, ¿de acuerdo? Entonces ellos hicieron una tromboplastina parcial que después le adicionaron un activador porque resultaba que el TTP sin el activador se iba a más de 100 segundos. ¿Sí? Entonces lo que hicieron es, hacían este TTPA con el activador, son silicatos, perdón, ácido lágico, caolín, que todavía se siguen utilizando actualmente. Entonces, eso fue en los años 50. En los años 50 también el doctor Radnoff y Colopi identificaron un sujeto que tenía trombosis y ellos veían que se les alargaba mucho el tiempo de coagulación. Sin embargo, identificaron que este individuo que ven aquí, un ferrocarrilero en Estados Unidos, pues tenía trombosis y tenía historia de trombosis en la familia. Y vieron que pues había tenido varias trombosis, incluso tromboembolia pulmonar. Y lo que resultó es que tenía una deficiencia de un nuevo factor, que era la deficiencia de factor 12 y que debido a que el apellido del primer caso fue Hagemann, por eso al factor 12 también se le conoce como factor de Hagemann. Y esto, pues, además de los logros del doctor Radnoff, que lo vemos aquí en años después, pues lo considera uno de los grandes coagulólogos. En 1953 se descubre el factor 11 y Telfir y Hoover identifican el factor 10 en una familia, ¿no? Por ejemplo, en la señorita Audrey Brower y en Rufus Stewart. Por eso al factor 10 se le conoce como factor de Stewart-Brower, ¿no? Dado las características que tienen en ese aspecto. Entonces, le encargan al doctor Wright en los albores de los 50 a mediados, pues estaba surgiendo la Sociedad Internacional de Trombosis de Hemostasia, que surge particularmente en Chapel Hill, uno de los grandes líderes que era el doctor Bringhaus, pues hacer una reunión porque era un caos en los modelos y los factores de la coagulación. Dice, pues reúnete y jálate a los que más saben de coagulación y traten de establecer un orden en todos los factores de la coagulación.
Esta fotografía, como la ven aquí, fue tomada en 1958 en Roma, en un grupo de trabajo que se llevó a cabo para tratar de describir los factores de la coagulación. Y bueno, aquí vemos a algún personaje, Alexander Schmidt, el doctor Paul Oren, el doctor Soulier, que junto con el doctor Jean Bernard de Francia describieron el síndrome de Bernard-Soulier. Aquí vemos al doctor Brinkhaus, importantísimo, con la cara de nerd. El doctor Astrup, que estudiaba fibrinolisis, el doctor, ya aquí un poco mayor, ya el doctor Armand Puig, que describió el factor 5 junto con el TP, y deciden en aquella reunión, pues, que se llevó a cabo en Roma, pues, nombrar a los números, a los factores de coagulación con números romanos. Y aquí lo vemos. Son los números romanos y los términos, ¿no? Que hemos estado insistiendo, ¿no? Por ejemplo, en su momento el factor 4 era el calcio, quedó desaparecido. El factor 6 pues quedó desaparecido porque en realidad era el factor 5 activado. Y así, ¿no? Ya mencionamos el factor de Stuart-Prager. Y el último factor que adquiere nomenclatura es el factor 13. Nuevamente, esta tabla ya la habíamos visto, como están todos los factores de la coagulación. Entonces, en el 63, pues es el último factor que tiene nomenclatura, es el factor estabilizante, el factor Fletcher en la familia Fletcher, que es la precalicreína, y el sinógeno altepuesto molecular también se conoce como factor de Fitzgerald, en Allen Fitzgerald. Entonces, todo tiene un sentido, tiene un fundamento de cómo se lleva a cabo. En los años 50, Telfer describía que los pacientes que tienen deficiente de factor 10 suponían la activación de 2 vías de activación dependientes de que si eran dependientes o no del factor tisular. Y con base a eso ya se intuía que existían 2 vías de activación que convergían en el factor 10. Esto dio la pauta para un importante modelo, que seguramente esto les va a parecer más que conocido, que es el modelo de la cascada. Este modelo de la cascada, publicado simultáneamente en el mismo año en 2 artículos independientes, casi salidos simultáneamente, donde se propone, por un lado, en la Universidad de Oxford por el doctor Macfarlane, que una superficie de activado actúa sobre un sismógeno, pasa 12 activado, 11 a 11 activado, 9 a 9 activado, 8 a 8 activado. No se sabía que en realidad formaba un complejo de activación, hasta converger en factor 10 y después llegar hasta la formación de fibrina. Y esto es el doctor Macfarlane de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Por otro lado, en el mismo sentido, se propone en Estados Unidos por el doctor David Randolph que a través de la activación de factor 12 se van activando en una secuencia en cascada o caída de agua. Así se llama, secuencia de, si ustedes lo ven aquí, de waterfall, ¿no? Caída de agua, ¿no? De cascade, ¿no? Que va ocurriendo. Y esto se le debe al mismo doctor Randolph que describió la deficiencia de factor 2 o de factor de Hageman, que ya habíamos visto esta foto, ¿no? Y estos son los modelos. David Randolph y Macfarlane describen este modelo. Vía intrínseca, vía extrínseca, 2 vías de activación, una secuencia de modelo de cascada donde un sismógeno se activa, llega en una vía común. Esta vía común actúa de factor 10, vía común, protromina, tromina, fibrina. Entonces es una Y, un brazo grande y un brazo chiquito y convergen en una vía común. Y esto es lo que conocemos con el modelo de la cascada, que nos resulta muy útil desde el punto de vista del laboratorio, donde la vía intrínseca es valorada por el TTPA y la vía extrínseca por el TP convergen en la vía común que los valoran los dos, TP y TTPA. Como el paciente que yo ayer les decía, si el paciente tiene TTPA y TP prolongado, pues el defecto está en la Y, ¿no? En el palito de la Y. Entonces, y habría que investigar cuál es el 2, 7, 9 y 10. Entonces, el modelo de la cascada resulta muy útil desde el punto de vista del laboratorio, aunque biológicamente no explica muchos de los procesos que existen. Ahora, el papel de los factores de la fase de contacto. El factor 12 pasa a ser un factor 12 activado y participa en la coagulación, pero también participa en el proceso de inflamación y también participa en la fibrinólisis. Ahora, ¿por qué el señor Hageman se trombosó? Porque como tenía un retardo en la actividad fibrinolítica, pues el paciente tenía mayor formación de coágulo, no había quien regulara la formación de la fibrina y entonces había este proceso trombótico.
El siguiente gran modelo que nos vamos a saltar es al modelo celular. El modelo celular es el modelo celular vigente. Este modelo celular surgió igualmente en Chapel Hill, en Carolina del Norte, por el doctor Harold Roberts y por dos de su grupo de investigadores de la Universidad de Duke, por Marvin Hoffman y Dougal Monroe. Este modelo celular propone que el gran iniciador de la coagulación es el factor tisular y no el factor 12 como convencionalmente lo mencionaba el modelo de la coagulación. Entonces, aquí vemos algunos, y aquí vemos los investigadores, el doctor Harold Roberts. El doctor Harold Roberts pues, falleció, si no mal recuerdo, hace 3 años, cuando mucho, si no es que menos. La doctora Marvin Hoffman y el doctor Dougal Monroe, así como en su momento mencionamos los autores del modelo de la cascada, es el vigente. Ellos dos han venido a México invitados por nosotros a hablar del modelo de la celular. Entonces, el factor tisular es importante estructurar, que es el gran protagonista del modelo de la coagulación. Entonces, el factor tisular lo que va a hacer es, bajo un estímulo de la célula endotelial, se expone y entonces llega el factor 7, que es un factor K dependiente, se le une al factor 7, aquí lo vemos, entonces forma un complejo de activación factor tisular, factor 7, actúa sobre el factor 10, que es una proteasa de serina, y con este complejo enzimático va a formar factor 10, sigue anclado a la superficie a través de calcio, porque es un factor K dependiente, y el factor 10 tiene la capacidad de generar pequeñas cantidades de factor 5, que es un cofactor. Entonces se forma un complejo de activación, que es el complejo protrombinasa, un complejo 2-asa. Entonces va a hacer que pase de protrombina a trombina. Y entonces una vez que existe la trombina, en esta fase de iniciación, se va a seguir el proceso. Entonces tenemos una fase de iniciación. Pero ¿qué es lo que sucede? Si se percataron aquí en este proceso, cuando hay factor 10, se va a generar un poderoso inhibidor, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, este inhibidor va a bloquear al factor tisular. Aquí lo ven. Y le va a decir, una vez que hay 10, se forma este complejo de inhibición y le va a decir al factor tisular, apágate. Ya iniciaste el proceso, ya no te requerimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fase de iniciación? Se genera trombina, pero en pequeñas cantidades, pero suficiente, porque esta cantidad de trombina es suficiente en el siguiente paso, que es la amplificación, porque la trombina va a divorciar al factor 8 de von Willebrand y lo va a modificar, va a producir factor 8 activado, va a activar a factor 11, va a activar a plaquetas vía receptores par 1 y 4, recordemos que ayer lo vimos, y también va a activar a factor 5. Entonces, tenemos una fase de iniciación, pequeñas dosis de trombina, amplifica el fenómeno. Tenemos plaquetas activadas vía receptores par. Y en el mismo proceso de amplificación, el factor tisular y el factor 7 también genera factor 9, ¿no? Esto ya era bien determinado. ¿Y qué es lo que sucede? El factor 11 que viene de la activación previa va a generar más factor 9. Entonces va a reforzar la activación del factor 9. Entonces el factor 9, que hace una proteasa de serina, se va a anclar sobre la superficie, va a unirse al factor 8 que viene de la activación previa y va a formar un complejo de activación que es el complejo 10-asa. Entonces va a formar el complejo 10-asa, va a hacer que pase de 10 a 10 activado y se va a unir al factor 5 igual que acá, pero aquí ya va a haber mucho factor 5 porque lo activó la trombina y va a seguir el proceso de generación de trombina. Y esto va a generar la fase de propagación o la gran generación o explosión de trombina. Vean, ahora sí, una gran cantidad de trombina suficiente para formar ¿qué? Un gran coágulo de fibrina. Y este es el modelo celular, una fase inicia, se amplifica, se propaga para la generación de fibrina. Entonces, ese es el modelo celular. No hay dos vías de activación. Este es el punto de vista biológico, cómo funciona y cómo interaccionan. En complejos enzimáticos, aquí hay varios modelos. Está el modelo de Morawitz, está el modelo de la cascada, está el modelo de los complejos, el modelo de Nemerson, donde postula que el factor tisular es uno de los grandes iniciadores. Entonces, el modelo actual, cada modelo viene e integra muchos conceptos conocidos.
Entonces, la trombina lo que va a hacer es activar fibrina, formar los monómeros y también va a activar al factor 13 al estabilizar al factor, a la fibrina. Quiere decir que entre más trombina tengamos, el coágulo va a ser más firme y sólido. Por ejemplo, un paciente con hemofilia, el paciente con hemofilia genera poca fibrina porque está dañada la fase de propagación. Entonces, al generar poca trombina, aquí lo vemos, pues se genera poca fibrina, ¿no? Hay poca trombina, poca fibrina y por lo tanto el paciente tiende a tener hemorragias. Entonces, si ustedes lo ven, vean cómo el factor 2 es el gran activador. Activa plaquetas, activa fibrinógeno, activa 11, 8, 5, 13 proteínas C y TAFI, entre otras de las funciones importantes que tiene en este aspecto. Ahora, ¿qué es lo que hace la trombina sobre el fibrinógeno? Va a sufrir modificaciones en la molécula. Un monómero que es una molécula de fibrinógeno sufre modificación, le va a romper cadenas alfa y cadenas beta. Está pues, como un lazo, tiene esta estructura y le va a exponer sitios de unión. Entonces, lo que va a permitir en esta unión, al romperle estos sitios, va a permitir que se formen varios monómeros. Este sería un monómero, un dímero, un trímero, un pentámero, un polímero. Entonces, aquí tenemos un polímero de fibrina. Y estas uniones donde está el dominio central E y el dominio lateral D, es importante porque se van a unir de forma lateral los dominios laterales D junto con el dominio central E. Y esto es muy importante. Entonces, aquí lo vemos en otra figura que salió publicada en un artículo, cómo sufren modificaciones y estas modificaciones va a permitir que se unan todas y forman esta red de forma lateral y luego se van centrando y se van a liberar unos fibrinopéptidos, que es el fibrinopéptido A y fibrinopéptido B. Pero ¿quién hace que estas uniones entre estos dominios que acabamos de visualizar aquí se vuelvan así duros, intensos? Es el factor 13. El factor 13 va a hacer que estas uniones entre dímeros D y los dominios centrales se vuelvan así nudos imposibles de romper. Es el factor 13, estabiliza el coágulo, por eso se le llama el factor estabilizante. Entonces, establece enlaces covalentes. Entonces, cuando llega la fibrina, que lo vamos a ver en la siguiente sesión que nos va a dar la doctora Sandra, esto se va a romper y se van a liberar estos péptidos. Digo, la plasmina, nada tonta, dice, pues, ¿para qué voy y rompo aquí? No lo voy a poder romper. No rompo aquí, no rompo aquí, no rompo aquí. Pues más fácil, ¿dónde me voy? Voy como con tijerita, rompo acá. Entonces, ¿qué hago? Dejo libres pedazos de fibrina, péptidos, ¿no? Por eso se llama productos de degradación de la fibrina o del fibrinógeno, o péptidos, o basura, o son trozos, son chiquitos y grandes, ¿no? Algunos son los dímeros D y estos son los dímeros D. La unión DD, dímero D. Entonces, cuando hay mucho dímero D es que se está rompiendo porque hay una gran actividad lítica o también la trombina está generando gran cantidad de dímeros D. Por eso un paciente, y les pongo un ejemplo porque a lo mejor así queda más claro, el paciente con COVID-19, el paciente con COVID-19 tiene una gran cantidad de dímeros D, lo que jamás en el mundo habíamos visto pacientes 30, 40 mil dímeros D. La otra vez un colega de España decía que ellos llegaron a ver un paciente con COVID-19 hasta 70 mil de dímeros D, cosa que nunca habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que la plasmina está rompiendo aquí y está liberando dímeros D. La otra es que pueden haber en las tasas que liberan los neutrófilos que se encuentran y que está destruyendo estos péptidos, ¿no? Entonces, las funciones de la fibrina: regula el factor 13, regula la trombina, fibrinolisis, repara heridas, sabemos que es en ese sentido, y la interacción con plaquetas. Entonces, vamos a continuar. Entonces,